todos, mi nombre es Joaquín Vega Chávez, estudiante de tercer grado de secundaria del Colegio San José. Os doy la bienvenida a una nueva entrega de podcast. En el podcast de hoy hablaremos del próximo mes venivelo de Julio Ramón Ribeiro. Qué gran cuentista, uno de los mejores cuentistas del mundo y del país. Uno de sus cuentos o escritos es el próximo mes venivelo. Interesante tema que socializaremos en este podcast. Bienvenido a este programa auditivo. Para mí vivir es no tener prisa, contemplar las cosas, sentir curiosidad y compasión, no decir mentiras, compartir, lograr nuestras metas y si recaemos volvemos a nivelarnos y seguir así hasta alcanzar lo que nos propongamos. Julio Ramón Ribeiro nació el 31 de agosto de 1929 en Santa Beatriz. Sus padres fueron Julio Ramón Ribeiro Monello y Mercedes Zúñiga Rabines. Fue el primero de 4 hermanos. Su familia era de clase media, pero en generaciones anteriores había pertenecido a la clase alta, pues entre sus ancestros se contaban personajes ilustres de la cultura y la política peruana. En su niñez vivió en Santa Beatriz, un barrio de clase media limeño, y luego se mudó a Miraflores, residiendo en el barrio de Santa Cruz. Uno de sus cuentos es El próximo mes venivelo. El próximo mes venivelo es un libro de cuentos del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Fue publicado en 1972 como parte del segundo tomo de La palabra del mudo y nunca fue publicado como un libro individual. El cuento inicia con la antesala a un encuentro de 2 gallos o 2 líderes de pandilla. Uno de ellos, Alberto, el protagonista, que al parecer ha determinado dejar por completo esa vida infructuosa y violenta. El desarrollo de la historia da una inquietante y emocionante pelea entre Alberto y Cieza por el respeto de su gente. La pelea transcurre casi empatada, donde ambos gallos reparten golpes a diestra y siniestra, y aprovechando desde luego cualquier minúsculo descuido de su oponente para seguir magullando sin piedad su cuerpo. Alberto gana la pelea, que al momento es disuadida por el sonido de las sirenas de los policías, que emprenden la búsqueda de los fascinerosos, pero sin el mayor éxito. La pandilla de Alberto se dirige a un bar a festejar por la victoria, mientras Alberto les advierte que dejará esa vida. Él se siente muy mal por los golpes y por la borrachera, y se dirige a su casa, ya tumbado en su cama, mal, sin aliento y sin fuerzas. Su mamá le recuerda que tiene deudas vencidas, y Alberto murmura el próximo mes venivelo. En cuanto al cuento, narra sobre Alberto, quien ha tenido pleitos y le iba mal en sus situaciones laborales. En un fragmento nos dice: cada vez que me encuentro con un amigo, la primera pregunta que me hace es: ¿y tú qué tal vas con tu trabajo? Yo siempre respondo lo mismo: mal, pero el próximo mes me nivelo. Este fragmento nos da a entender que decía que estaba poniendo una excusa que el futuro logrará mejorar o estabilizarse. También decía: cuando era niño soñaba con ser piloto, pero la vida me llevó por otros rumbos y ahora soy un simple oficinista. Aquí quiso dar a conocer que un día soñaba con ser piloto, pero por cuestiones de la vida o capaz sentía miedo por lograr su meta. Como antes mencionado, la obra del próximo mes venivelo no fue publicada como un libro individual. Esta obra estaba compuesta por 9 cuentos, una medalla para Virginia,
Un domingo cualquiera. Espumante en el sótano. Noche cálida y sin viento. Los predicadores. Los jacarandas. Sobre los modos de ganar la guerra. El próximo mes me nivelo. El ropero, los viejos y la muerte. La idea principal de este cuento o esta obra es sin duda el rechazo que tenemos los seres humanos hacia el cambio, hacia nuestro propio cambio, ya que nos gusta estar en nuestra zona de confort. El mismo título nos da una idea de lo que trata, ya que al decir el próximo mes me nivelo, se refiere a que siempre se pospone todo para un futuro por el temor de hacerlo ya. Propongámonos la siguiente pregunta. ¿Por qué el cuento se llama El próximo mes me nivelo? El cuento toma el nombre de una realidad muy generalizada en Latinoamérica, que es el temor al cambio, lo que nos lleva así a nosotros como individuos a estancarnos en el presente mientras esgrimen como excusa que en el futuro lograrán mejorar, cambiar o nivelar su situación. El miedo a tomar riesgos los paraliza. Julio Ramón Ribeiro, escritor peruano con tendencia a escribir sobre la realidad urbana, el entorno citadino y los cambios sociales que ha ocurrido en Perú, sus personajes se caracterizaban por ser individuos tristes, también que eran discriminados o también eran frustrados por su realidad. Fíjense aquí en lo último, frustrados por su realidad. En el cuento nos decía sobre Alberto, quien lograba soñar con ser piloto. Ahí está un ejemplo de sus personajes que se sentía frustrado ya que no le iba bien en sus situaciones laborales y tampoco no consiguió su meta de lo que soñaba de ser niño, de ser algún día ser piloto. Este cuento impresiona. Su estilo adecuado, con una reflexión que nos concientiza a una realidad que es querer mejorar, aunque decimos, el próximo mes me nivelo. El cuento es único ya que nos lleva hacia una reflexión. También, mientras haya conflictos, debemos de cambiar. No obstante, a ese cambio no hay que tenerle miedo. Veámoslo como una oportunidad de poder así progresar. Este cuento es muy recomendable, ya que también nos podemos identificar con situaciones reales. También nos muestra una trama conflictiva que se soluciona con realizar un cambio de vida. Este cuento da un impacto que te hará reflexionar, concientizar, siempre queriendo nivelarnos y así progresar. Por mi parte, esta obra sí tuvo un impacto en mí, ya que así me dio a concientizar de que debo de ir cada vez mejorando, sin tenerle miedo al cambio. Vaya tema que dimos, nos hace reflexionar, a concientizar de ir cada vez más mejorando, querer mejorar y no quedar mal en intentar lograr nuestras metas. Como una vez he leído una obra que decía, hay que persistir hasta alcanzar el éxito. Persistir contra nuestros objetivos y decir, procederé ahora mismo, sin miedo y con valentía. Recuerda, si quieres lograr tus objetivos, mejor es hacerlo ya y fracasar que no hacerlo por tenerle miedo al fracaso. Recuerda bien, concientiza sobre esto y siempre procede ahora mismo a querer progresar. Muchas gracias por oír este podcast. Nos vemos hasta la próxima.